La carretera, a simple vista, parece ser un lugar familiar y seguro para quienes la recorren día tras día. Sin embargo, hay caminos que esconden secretos oscuros, recovecos donde lo inexplicable acecha en cada esquina. En estos relatos de terror, los camioneros se convierten en los protagonistas de historias que van más allá de lo tangible, enfrentándose a fenómenos sobrenaturales que desafían la lógica. Ya sea una gasolinera maldita, un camión que persigue sin descanso o un atajo que lleva directo al abismo, cada viaje será una experiencia que pondrá a prueba la resistencia, el coraje y la cordura de quienes osan cruzar estas rutas solitarias. Bienvenidos a 10 relatos de terror en la carretera. ¿Estás listo para recorrer estos oscuros caminos? La ruta fantasma. El camionero Ernesto Martínez había pasado toda su vida en la carretera, llevando cargas de un extremo al otro del país. Nunca rechazaba un encargo, pero esa noche algo le decía que el trabajo que había aceptado no era como los demás. El cliente, un hombre de rostro inexpresivo y ojos vacíos, le había pedido que transportara una carga sellada hasta un almacén en las afueras de un pequeño pueblo llamado Santa Clara del Norte. La ruta era completamente desconocida para él, pero la paga era generosa y el tiempo de entrega apremiante. Sin pensarlo 2 veces, Ernesto se subió a su camión y puso rumbo a lo desconocido. El camino comenzó como cualquier otro, el rugido del motor acompañado por la monotonía de las líneas blancas en el asfalto. Sin embargo, pronto notó que algo no cuadraba. No había pasado ni media hora cuando comenzó a ver señales de tráfico que indicaban Ruta 66, pero no recordaba que esa carretera cruzara por aquella región. Además, no había otros vehículos ni estaciones de servicio a la vista. Era como si hubiera entrado en un mundo paralelo, uno donde solo existía él y el interminable camino. Conforme avanzaba, el ambiente se volvía más opresivo. La luna, que al inicio de su trayecto iluminaba el paisaje con claridad, quedó oculta tras densas nubes negras. La oscuridad lo envolvía, y los faros de su camión parecían apenas perforarla. Fue entonces cuando vio el primer cadáver. A un costado de la carretera, el cuerpo de un hombre yacía torcido, como si hubiera sido atropellado. Ernesto redujo la velocidad, pero una voz en su cabeza le gritó que no se detuviera. Aceleró, intentando no mirar por el retrovisor, pero el miedo ya se había instalado en su pecho. Los minutos se convirtieron en horas y el paisaje se mantuvo inalterable. La misma carretera, las mismas señales oxidadas y, cada vez con mayor frecuencia, cuerpos al borde del camino. Algunos parecían recientes, mientras que otros estaban en avanzado estado de descomposición. Ernesto intentó convencerse de que todo era una alucinación producto del cansancio, pero los golpes en la caja de su camión lo devolvieron a la cruda realidad. Algo o alguien estaba con él, y no estaba dispuesto a ignorarlo. Finalmente, decidió detenerse en un claro donde una vieja cabina telefónica se erguía como un vestigio de otro tiempo. Descendió del camión y marcó el número de su despachador. La llamada nunca conectó. En su lugar, solo escuchó una voz distorsionada que susurraba su nombre. Asustado, volvió al camión y trató de encenderlo, pero el motor no respondía. En ese momento, las luces de la cabina se apagaron, dejando a Ernesto sumido en una oscuridad total. De pronto, un leve resplandor apareció en el horizonte. Al principio pensó que era otro vehículo, pero conforme se acercaba, se dio cuenta de que era un camión viejo y oxidado que avanzaba lentamente hacia él. No llevaba conductor, pero en su cabina se reflejaban sombras que parecían moverse por voluntad propia. Ernesto intentó arrancar su camión nuevamente, y esta vez el motor rugió como si también sintiera el peligro. Con el corazón latiendo al borde de la locura, Ernesto pisó el acelerador y continuó por la carretera, pero el viejo camión lo seguía de cerca, como un depredador acechando a su presa. El aire dentro de la cabina se volvió helado, y los golpes en la caja se intensificaron, como si algo estuviera intentando salir. Ernesto supo que no podía detenerse, su vida dependía de seguir adelante, aunque el camino pareciera no tener fin.
A medida que el reloj marcaba las 3 de la mañana, Ernesto notó que la carretera comenzaba a torcerse de maneras imposibles. El asfalto formaba espirales y bifurcaciones que no parecían seguir ninguna lógica. Cada vez que elegía un camino, regresaba al mismo punto de partida. Los cadáveres al costado de la carretera también eran los mismos, y las sombras del camión que lo perseguía se hacían más grandes y definidas. Fue entonces cuando vio una figura parada en medio del camino. Era un hombre alto, vestido con un traje negro, con un sombrero que le cubría el rostro. Ernesto frenó en seco, pero cuando miró más de cerca, la figura había desaparecido. En su lugar, un susurro llenó la cabina: no hay salida. Este es tu destino. Desesperado, Ernesto comenzó a rezar, algo que no había hecho en años. Pero las palabras parecían desaparecer en el aire, ahogadas por un eco invisible. Finalmente, el camión llegó a un puente estrecho que cruzaba un río negro como la tinta. Ernesto no tenía otra opción que avanzar, pero al llegar al centro del puente, las luces de su vehículo se apagaron. Un silencio sepulcral lo envolvió, roto solo por un grito desgarrador que provenía del río. Antes de que pudiera reaccionar, el puente comenzó a derrumbarse bajo las ruedas del camión. Con una maniobra desesperada, Ernesto logró retroceder justo antes de que el puente colapsara por completo. El viejo camión que lo seguía no tuvo la misma suerte y cayó al abismo, arrastrando consigo un eco de lamentos que parecían venir de cientos de voces. Pero el alivio de Ernesto fue breve, ya que al mirar hacia adelante, vio que la carretera seguía extendiéndose, interminable, hacia la oscuridad. Los días pasaron como una niebla para Ernesto, quien perdió la noción del tiempo. No había comida, agua ni descanso, pero de alguna manera su cuerpo seguía funcionando. Los golpes en la caja habían cesado, pero la sensación de ser observado persistía. Finalmente, llegó a un cartel que decía bienvenido a Santa Clara del Norte, pero el pueblo no estaba. En su lugar, solo había un campo lleno de cruces, cada una con el nombre de un camionero desaparecido. Ernesto bajó del camión por última vez. Sabía que no había escapatoria. Una figura lo esperaba junto a una de las cruces, la misma que había visto antes en la carretera. Con voz calmada pero gélida, la figura le dijo: ahora tú eres parte del camino. Y antes de que pudiera responder, la figura desapareció, dejando solo el sonido de un motor arrancando a lo lejos. Esa noche, un nuevo camión fue visto recorriendo la ruta fantasma, con Ernesto al volante y una carga sellada en la parte trasera. Los pocos que han escuchado su historia aseguran que él aún está atrapado, buscando una salida que nunca llegará. Y aquellos que se cruzan con su camión aseguran escuchar golpes en la caja, como si algo quisiera advertirles de no seguir su camino. El pasajero inesperado. Hugo conducía con una sensación de cansancio que le pesaba en los párpados. La carretera desolada, apenas iluminada por los faros de su camión, parecía extenderse infinitamente en la oscuridad. Al ver al hombre de pie junto a la carretera, levantando el pulgar, dudó por un instante. Los autoestopistas no eran comunes en ese tramo, y menos a esas horas de la madrugada. Pero algo en la expresión del desconocido lo hizo frenar. El hombre subió apresuradamente, agradeciendo con una voz ronca mientras colocaba su mochila a un lado. El extraño llevaba una chaqueta desgastada y sus ojos oscuros parecían examinar cada rincón de la cabina antes de asentir en señal de aprobación. Gracias por recogerme, amigo. No mucha gente se atreve a parar en esta carretera, dijo mientras se acomodaba. Hugo apenas respondió, concentrándose en la carretera que desaparecía bajo las ruedas del camión. ¿A dónde vas?, preguntó al fin, rompiendo el incómodo silencio. ¿A dónde me lleves? Solo necesito alejarme, respondió el hombre con una sonrisa extraña. Algo en la forma en que lo dijo hizo que Hugo se tensara ligeramente. La radio, que emitía una débil estática, era el único sonido aparte del motor del camión. El pasajero miraba por la ventana, como perdido en sus pensamientos, hasta que habló de nuevo.
¿Sabías que esta carretera tiene sus propias historias?, dijo, su tono más animado. Hugo no respondió al principio, pero la curiosidad terminó ganándole. ¿Qué tipo de historias?, preguntó con un tono casual, aunque sentía un leve nudo en el estómago. Historias de camioneros que desaparecen, dejando atrás solo sus camiones. A veces encuentran las cabinas vacías, a veces, algo mucho peor. Hugo soltó una carcajada nerviosa, intentando aliviar la tensión que comenzaba a formarse. ¿Eso crees? Yo llevo años en esto, y lo único que desaparece es mi paciencia con el tráfico. Pero el pasajero no rió. Sus ojos permanecían fijos en la carretera, su rostro inexpresivo. No hablo de cuentos para asustar. Hablo de cosas reales, cosas que la gente como tú y yo preferiría no saber, respondió. El tono de su voz era tan serio que Hugo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La conversación se volvió aún más inquietante cuando el pasajero comenzó a narrar historias concretas. Había un camionero llamado Manuel, que tomó un atajo por esta misma carretera. Nunca llegó a su destino. Cuando lo encontraron, estaba sentado al volante, pero sus ojos estaban completamente negros, como si alguien hubiera robado su alma. Hugo tragó saliva. ¿Y tú cómo sabes todo eso?, preguntó, intentando sonar escéptico, aunque su tono traicionaba su inquietud. Yo lo conocí. Antes de que le pasara. A medida que avanzaban por la oscura carretera, Hugo notó algo extraño en el entorno. Los árboles parecían más altos y retorcidos, y la niebla se hacía más espesa, como si los envolviera. Oye, ¿seguro que estás bien?, preguntó, tratando de cambiar el tema. Pero el pasajero no respondió de inmediato. En cambio, comenzó a contar otra historia, esta vez de un camionero que recogió a una mujer en medio de la carretera solo para darse cuenta, horas después, de que ella nunca había estado allí. Hugo apretó el volante con más fuerza. Las historias, aunque absurdas, comenzaban a calarle. Cada vez que miraba al pasajero de reojo, notaba algo extraño en su expresión, como si supiera algo que él no. Decidió encender la radio para cortar la tensión, pero solo salió estática. Giró el dial en busca de una estación, pero no encontró nada, ni música ni voces, solo el persistente zumbido de la interferencia. Parece que la carretera no quiere que escuchemos música, comentó Hugo con una risa forzada. Quizás no quiere que te distraigas, respondió el pasajero sin apartar la vista de la carretera. Fue entonces cuando Hugo notó algo inquietante, las señales de tráfico que habían pasado minutos antes estaban reapareciendo. Esto no tiene sentido, murmuró. Miró el velocímetro, pero parecía estar funcionando correctamente. Intentó disimular su nerviosismo, pero el pasajero lo observaba con una sonrisa que parecía más oscura cada vez. El ambiente dentro de la cabina se volvió casi sofocante. ¿Sabes lo que más me asusta de estas historias?, dijo el pasajero de repente. Hugo no respondió, pero el hombre continuó. Es que siempre terminan igual. Alguien como tú piensa que puede escapar, pero nunca lo hace. La carretera siempre reclama lo que es suyo. Hugo sintió que el sudor le perlaba la frente. La risa nerviosa que había usado para protegerse antes ya no salía de su garganta. Finalmente, Hugo decidió que era suficiente. Voy a dejarte en la próxima estación de servicio, dijo con firmeza. Pero el pasajero negó con la cabeza. No habrá próxima estación, Hugo. Al escuchar su nombre salir de la boca del extraño, Hugo sintió un escalofrío como nunca antes. ¿Cómo sabes mi nombre?, preguntó, tratando de mantener la calma. El pasajero lo miró directamente, sus ojos oscuros brillando con una intensidad antinatural. Sé muchas cosas sobre ti, Hugo. Sé que estás huyendo de algo, aunque no lo admitas. Sé que esta carretera es el lugar donde terminan los que no pueden escapar. Hugo intentó mantener la vista en la carretera, pero sus manos temblaban. Todo parecía distorsionarse, los árboles, la niebla, incluso el sonido del motor.
Basta, murmuró, aunque no estaba seguro de si le hablaba al pasajero o a sí mismo. De pronto, algo cruzó la carretera delante del camión, obligándolo a frenar bruscamente. Los neumáticos chirriaron y el vehículo se detuvo en seco. Miró hacia adelante, pero no había nada, solo la espesa niebla. Se volvió hacia el pasajero, pero la cabina estaba vacía. La mochila había desaparecido, y la puerta estaba cerrada, como si nunca hubiera estado allí. Hugo respiraba con dificultad, tratando de entender qué acababa de suceder. El silencio era abrumador. Hugo miró por el espejo retrovisor, esperando encontrar alguna señal del hombre, pero la carretera detrás de él estaba desierta. Entonces, algo en el asiento del pasajero llamó su atención, un viejo diario de cuero. Lo abrió con manos temblorosas y descubrió recortes de noticias sobre desapariciones de camioneros en esa misma carretera. Uno de los recortes tenía una foto, era el pasajero. Horrorizado, Hugo lanzó el diario al suelo y arrancó el camión, decidido a salir de esa maldita carretera. Pero mientras avanzaba, las señales seguían repitiéndose y los paisajes se volvían cada vez más extraños. Miró el reloj en el tablero, pero estaba detenido. Todo parecía señalar que estaba atrapado en un bucle y el eco de la risa del pasajero resonaba en su mente. Finalmente, llegó a lo que parecía un desvío. Sin pensarlo, giró el volante y tomó la nueva ruta, esperando que lo llevara a algún lugar seguro. Sin embargo, al doblar la curva, vio algo que hizo que su corazón se detuviera. Su propio camión, estacionado en la cuneta, con la cabina vacía y las luces encendidas. El aire se volvió frío, y la niebla se cerró a su alrededor como una trampa. Hugo bajó del camión, incapaz de resistir la curiosidad. Caminó hacia el vehículo que era idéntico al suyo, y al mirar dentro, vio algo que lo paralizó. En el asiento del conductor estaba él mismo, con los ojos abiertos y una expresión de puro terror. Antes de que pudiera reaccionar, sintió una mano en su hombro. Giró lentamente, encontrándose cara a cara con el pasajero, cuya sonrisa ahora era la de alguien que había conseguido exactamente lo que quería. La carretera se tragó a Hugo esa noche, como lo había hecho con tantos antes. Al amanecer, su camión apareció abandonado junto a la carretera, vacío y cubierto de escarcha. Nadie supo jamás lo que ocurrió realmente, pero los rumores continuaron. Y cada vez que un camionero ve a alguien pidiendo un aventón en esa carretera, sabe que podría ser su última parada. Carga maldita. La noche era más oscura de lo habitual, y el estacionamiento del almacén apenas estaba iluminado por un par de faroles parpadeantes. Raúl, un camionero acostumbrado a los trabajos más complicados, se frotó las manos mientras esperaba al encargado. Había aceptado este encargo de último minuto por el pago generoso, pero algo en la atmósfera lo incomodaba. Cuando el encargado llegó, llevaba un documento que Raúl debía firmar. Esto es sencillo, pero hay una regla inquebrantable: no abras el contenedor bajo ninguna circunstancia, dijo el hombre, con un tono que no admitía discusión. Raúl miró el enorme contenedor metálico que iban a cargar en su camión. Era negro, sin marcas, y estaba sellado con gruesas cadenas que relucían bajo la tenue luz. ¿Qué hay dentro?, preguntó con curiosidad. El encargado lo miró fijamente, como si sopesara la pregunta. No es asunto tuyo. Solo llévalo al destino y no te detengas más de lo necesario. Raúl sintió un escalofrío, pero el dinero ya estaba asegurado, así que asintió. El contenedor fue cargado, y el hombre desapareció tan rápido como había llegado. El viaje comenzó sin complicaciones. La carretera estaba desierta, y la música que salía de la radio llenaba el silencio. Pero después de unas horas, Raúl empezó a notar algo extraño. El camión, a pesar de ser robusto, parecía tener dificultades para avanzar, como si la carga se hiciera más pesada con cada kilómetro. Revisó los espejos y ajustó su asiento, intentando ignorar la incomodidad creciente. Sin embargo, justo cuando alcanzó un tramo solitario,
escuchó un sonido que lo hizo congelarse, un golpe seco, proveniente del contenedor. El primer golpe fue sutil, casi como si algo hubiera caído dentro. Raúl intentó convencerse de que era un simple movimiento de la carga. Pero el segundo golpe fue más fuerte, resonando como un eco dentro de la cabina. Apagó la radio y aguzó el oído, sintiendo que su corazón comenzaba a latir con fuerza. No puede ser nada vivo, está sellado, murmuró para tranquilizarse. Pero entonces escuchó un ruido que lo hizo agarrar el volante con más fuerza, un rasguño, como si algo estuviera tratando de salir. Aceleró, deseando llegar al destino lo antes posible. Cada kilómetro parecía eterno, y los golpes y rasguños se hacían más constantes. Pronto, los sonidos se volvieron más claros, como si alguien o algo estuviera golpeando con desesperación desde dentro. Raúl sudaba frío. Su mente intentaba encontrar explicaciones lógicas, pero una parte de él comenzaba a sucumbir al miedo. Miró el reloj del tablero, las manecillas no se movían, como si el tiempo se hubiera detenido. En un momento de pura tensión, el camión dio un pequeño salto, como si algo pesado se hubiera movido dentro del contenedor. Raúl decidió detenerse en un área de descanso para calmarse y revisar los amarres de la carga. El lugar estaba desierto, con luces parpadeantes y una atmósfera casi opresiva. Bajó del camión y caminó hacia el contenedor con pasos inseguros. Las cadenas seguían intactas, pero los golpes continuaban. Puso una mano sobre el metal frío y sintió un leve vibrar, como si algo vivo estuviera al otro lado. Volvió a la cabina, decidido a seguir adelante, pero el temor lo consumía. Los golpes se transformaron en gritos apagados, guturales y profundos. Raúl apagó las luces interiores y revisó los alrededores. Todo parecía quieto, pero la sensación de estar siendo observado era innegable. En un impulso irracional, tomó una linterna y volvió al contenedor. «¿Hay alguien ahí?», gritó, sintiéndose ridículo. No esperaba respuesta, pero el golpe que resonó justo después fue tan fuerte que lo hizo retroceder. El miedo y la curiosidad se disputaban su mente. Recordó las palabras del encargado: no abrir el contenedor. Pero los gritos se volvieron insoportables, y su necesidad de saber qué estaba pasando lo superó. Encontró una herramienta en la cabina y comenzó a romper las cadenas con esfuerzo. Cada golpe contra las cerraduras parecía resonar más fuerte en la oscuridad. Finalmente, el último candado cayó al suelo, y el contenedor se abrió con un chirrido metálico que heló el aire. Dentro, la oscuridad era absoluta, pero Raúl pudo distinguir algo moverse en las sombras. Al enfocar la linterna, vio que el interior estaba vacío, excepto por una figura encorvada en un rincón. Era imposible discernir si era humana o algo más. Antes de que pudiera reaccionar, la figura se levantó con movimientos espasmódicos y lanzó un grito que no parecía pertenecer a este mundo. Raúl retrocedió, tropezando, mientras la entidad salía del contenedor con una velocidad antinatural. Volvió al camión, cerró la puerta y aceleró, pero las luces comenzaron a parpadear y el motor rugía como si algo lo estuviera sobrecargando. Por el espejo retrovisor, vio a la figura persiguiéndolo, sus extremidades alargadas y retorcidas moviéndose con una rapidez aterradora. Intentó concentrarse en la carretera, pero los golpes en la parte trasera del camión volvieron, más violentos que nunca. La carretera parecía interminable, y cada golpe era como un martillazo en su mente. Raúl comenzó a gritar, desesperado, golpeando el volante y rezando por llegar a algún lugar seguro. Pero entonces la figura apareció frente a él, bloqueando el camino. Frenó bruscamente, el camión derrapó, y todo quedó en silencio. La criatura se acercó lentamente, sus ojos vacíos clavándose en los de Raúl. El camionero intentó arrancar de nuevo, pero el motor estaba muerto. La criatura subió a la cabina, y el aire se volvió helado. Raúl sintió como algo lo sujetaba, pero no podía ver nada. La figura lo observaba, y en ese instante comprendió que no había forma de escapar. No era una víctima, era un eslabón más en la cadena de la maldición.
Al amanecer, el camión apareció estacionado a un lado de la carretera. El contenedor seguía cerrado, con las cadenas intactas, como si nunca hubieran sido forzadas. Pero Raúl no estaba por ningún lado. Cuando llegaron los rescatistas, no encontraron ningún rastro del conductor. Solo había marcas de garras en las paredes interiores del contenedor y un olor a quemado que nadie pudo explicar. Las autoridades decidieron remolcar el camión, pero durante el trayecto, el conductor del remolque comenzó a escuchar ruidos extraños provenientes del contenedor. Nadie quiso abrirlo, pero todos sabían que la historia no terminaría ahí. La carga maldita seguía esperando a su próxima víctima en las infinitas carreteras de la noche. El camión que nunca llega. La estación de gasolina estaba ubicada en medio de la nada, rodeada de una carretera interminable y desierta. Cada noche, el viento silbaba a través de los surtidores oxidados, creando una melodía inquietante que acompañaba las historias que los empleados solían contar a los pocos clientes que pasaban por allí. La más popular era la del camión que cruzaba cada madrugada, siempre a la misma hora, pero que jamás se detenía. Para los que trabajaban allí, era algo más que una leyenda, era una presencia constante que hacía temblar las ventanas y vibrar el suelo. Esa noche, Martín, un camionero que había escuchado la historia durante una de sus paradas, decidió quedarse un poco más para comprobarlo por sí mismo. Había algo en los relatos de los empleados que lo intrigaba. Todos coincidían en que el camión era enorme, negro y cubierto de polvo, como si hubiese estado viajando por carreteras olvidadas durante décadas. Además, siempre pasaba a las 3 de la madrugada, sin importar el día o las condiciones del clima. Cuando el reloj marcó las 2:45 de la mañana, Martín encendió un cigarrillo y se recostó contra su camión, esperando con paciencia. El silencio de la noche era abrumador, roto solo por el ocasional crujido de la estructura metálica de la estación. El encargado de la noche, un hombre mayor llamado Ernesto, lo observaba con nerviosismo desde la ventana. «No deberías hacer esto, muchacho», dijo con voz grave. «Ese camión no es normal. Nadie que lo ha seguido ha regresado para contar lo que vio». Martín sonrió con incredulidad. Estaba convencido de que no era más que una leyenda local creada para asustar a los forasteros. Sin embargo, cuando las agujas del reloj se alinearon en las 3, un rugido ensordecedor llenó el aire. Las luces de la carretera comenzaron a parpadear, y pronto un par de faros gigantes aparecieron en la distancia, cortando la oscuridad como cuchillas. Ernesto se apresuró a cerrar las puertas de la estación, dejando a Martín solo en el exterior. El camión era tal y como lo describían, imponente, negro y cubierto de una capa de polvo tan gruesa que parecía ceniza. Pasó frente a la estación a toda velocidad, sin detenerse, y Martín sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sin pensarlo 2 veces, subió a su propio camión y comenzó a seguirlo, decidido a descubrir el misterio detrás de aquel vehículo. Las luces traseras del camión brillaban intensamente, como si fueran llamas rojas que ardían en la oscuridad. A medida que avanzaba por la carretera, Martín notó que algo extraño estaba sucediendo. El paisaje a su alrededor comenzaba a cambiar. Los árboles, que antes eran altos y frondosos, parecían encogerse y retorcerse, como si estuvieran muriendo. Las señales de tránsito estaban cubiertas de óxido y eran ilegibles, y el aire se volvió más denso, casi irrespirable. Miró el reloj del tablero, pero las manecillas no se movían. Era como si el tiempo se hubiese detenido. El camión que perseguía parecía alejarse más, a pesar de que Martín había pisado el acelerador a fondo. Entonces, vio algo que lo hizo dudar de sus propios sentidos. El camión pasó por una curva estrecha, y por un momento pareció elevarse del suelo, como si flotara sobre la carretera. Martín se frotó los ojos, intentando convencer a su mente de que era un efecto óptico, pero la sensación de irrealidad persistía. A lo lejos, comenzaron a aparecer luces parpadeantes, como si fueran los restos de un accidente. Martín desaceleró, sintiendo un nudo en el estómago.
Al acercarse, vio los restos de un camión que había sido consumido por las llamas. El chasis carbonizado estaba enterrado en el costado de la carretera y alrededor había marcas de frenado profundas que parecían recientes, aunque el accidente debía haber ocurrido hacía años. De repente, el rugido del camión que perseguía volvió a llenar el aire y las luces traseras reaparecieron frente a él. Martín volvió a acelerar, decidido a no perderlo de vista. Sin embargo, mientras más avanzaba, más se sentía atrapado en una dimensión ajena. El cielo había cambiado, ahora era de un tono gris opaco, y la luna parecía deformada, como si estuviera cubierta por una capa de humo. Finalmente, el camión que perseguía comenzó a desacelerar y Martín lo vio detenerse en medio de un puente largo y estrecho. A medida que se acercaba, sintió que su corazón latía con más fuerza. Algo en su interior le gritaba que diera la vuelta, pero su curiosidad era más fuerte. Se detuvo a unos metros del otro vehículo y bajó de la cabina, sosteniendo una linterna con manos temblorosas. El camión frente a él estaba completamente silencioso, como si fuera una máquina abandonada. Martín se acercó con cautela, inspeccionando los detalles. El polvo que lo cubría no era normal, parecía ceniza mezclada con algo más, algo que emanaba un olor desagradable. Cuando llegó a la puerta del conductor, notó que estaba ligeramente abierta. Sin pensar demasiado, la empujó y miró hacia el interior. La cabina estaba vacía, pero las marcas en los asientos indicaban que alguien o algo había estado allí recientemente. Había un cuaderno en el tablero, cubierto de un líquido oscuro que Martín decidió no tocar. Sin embargo, lo que más le llamó la atención fue el espejo retrovisor, donde pudo ver su propio rostro reflejado, pero algo estaba mal. Su reflejo no imitaba sus movimientos, en lugar de eso, parecía estar observándolo con una sonrisa siniestra. Martín retrocedió, tropezando con sus propios pies, y cayó al suelo. De repente, el motor del camión comenzó a rugir nuevamente, y las luces delanteras lo iluminaron con una intensidad cegadora. Antes de que pudiera levantarse, el camión comenzó a avanzar lentamente hacia él. Gritó y corrió hacia su propio vehículo, pero el paisaje a su alrededor se desvanecía, dejando solo una oscuridad opresiva. Subió a su camión y arrancó el motor, pero la carretera había desaparecido. Ahora estaba atrapado en un espacio vacío, con el otro camión siguiéndolo de cerca. No importaba cuánto acelerara, las luces rojas siempre estaban justo detrás de él, como si lo estuvieran guiando hacia algo inevitable. La radio del camión se encendió sola, emitiendo una voz distorsionada que susurraba su nombre. Martín empezó a perder la noción del tiempo. ¿Cuánto había estado conduciendo? ¿Horas? ¿Días? El paisaje nunca cambiaba y el otro camión siempre estaba cerca. Finalmente, el motor de su camión comenzó a fallar y el vehículo se detuvo. Las luces del camión perseguidor lo envolvieron y Martín sintió una presencia detrás de él. Cuando miró por el espejo retrovisor, vio su propio rostro, pero ya no era él. Era alguien más, alguien que estaba atrapado en esa carretera desde hacía mucho tiempo. Comprendió entonces que el camión que nunca se detenía era una trampa, un ciclo interminable que atrapaba a los curiosos y los convertía en parte de su maldición. Al amanecer, la estación de gasolina volvió a la normalidad. Ernesto escuchó el rugido familiar del camión pasando, como cada noche. Pero esta vez, había algo diferente, los faros del camión tenían un brillo nuevo, como si un conductor distinto estuviera al volante. Nadie supo nunca qué ocurrió con Martín, pero la historia del camión que nunca llega continuó, atrapando a quienes no podían resistir su llamado. La señal en la tormenta. Durante una noche oscura y tormentosa, el viento azotaba la cabina del camión con fuerza, mientras las gotas de lluvia golpeaban el parabrisas con furia. Carlos, un experimentado camionero, conducía solo por una carretera solitaria, sin nada más que el sonido monótono del motor como compañía.
La tormenta había empeorado y la visibilidad era casi nula, pero él ya estaba acostumbrado a este tipo de situaciones. Sin embargo, esa noche sería diferente. De repente, la radio crujió, interrumpiendo el silencio de la carretera. Una voz entrecortada y desesperada emergió de los altavoces. «Ayuda, ayuda. Estoy atrapado en el bosque, cerca de la vieja carretera. No puedo moverme. ¿Alguien me escucha?». La voz era de un hombre, claramente angustiado, y el ruido de fondo sugería que su camión estaba siendo golpeado por la tormenta con fuerza. Carlos ajustó la radio, buscando una señal más clara. «Aquí, Carlos, ¿me copias? ¿Dónde estás exactamente?». La voz del conductor perdido se filtró nuevamente a través de la radio, con palabras que apenas lograba entender. «Estoy cerca de los árboles, la niebla, no sé si puedo». La transmisión se cortó abruptamente, dejando a Carlos con una sensación extraña. Algo no encajaba, pero su instinto le decía que debía ayudar. Después de unos segundos de incertidumbre, Carlos decidió actuar. Apagó la radio y aceleró, tomando la salida hacia la carretera secundaria, que conducía al oscuro bosque. No era un área frecuentada, pero la situación parecía urgente. La tormenta continuaba, y los relámpagos iluminaban brevemente el camino, revelando árboles que se balanceaban violentamente. ¿Qué había sucedido con ese camionero? ¿Cómo se había perdido? Mientras avanzaba, Carlos no podía dejar de pensar en el extraño tono de la llamada. La voz parecía estar demasiado lejos, como si la distancia entre él y el otro conductor aumentara en lugar de disminuir. ¿Y la niebla? Esa parte le inquietaba más. A medida que se adentraba en la oscuridad del bosque, una sensación extraña comenzó a invadir su estómago. Algo no estaba bien. La carretera se estrechaba, y las luces del camión apenas iluminaban unos metros por delante. El viento parecía más fuerte, y la lluvia no cesaba. Carlos frunció el ceño al notar que, aunque no había señales de ningún accidente, algo parecía estar observando su camión desde el borde del bosque. Sacudió la cabeza, intentando quitarse esa sensación, pero la inquietud se mantenía. De repente, la radio volvió a emitir un sonido estático, y luego la misma voz angustiada apareció de nuevo. «Carlos. Aquí. Cuidado, hay algo». La transmisión volvió a cortarse, y el aire se volvió más denso. Sin pensarlo, Carlos aceleró aún más, hasta que las huellas de neumáticos en la carretera comenzaron a aparecer ante él, claramente visibles a pesar de la tormenta. Pero lo extraño era que las huellas no seguían una ruta directa. Se dispersaban hacia el bosque. La pista parecía incongruente. ¿Cómo podía haber huellas en el barro que de alguna manera se desvanecían en medio del bosque? Se detuvo un momento, el camión vibrando por el viento, mientras observaba la oscuridad frente a él. No podía entender cómo un camión podría haber desaparecido así. Tomó aire y decidió continuar siguiendo las huellas. A medida que se adentraba más en el bosque, el sonido de la tormenta parecía desaparecer. Un silencio absoluto envolvía el lugar, como si el mundo entero hubiera quedado suspendido. No había más ruidos de lluvia, ni de viento, solo la inquietante quietud. Las huellas se iban desvaneciendo más rápidamente, y Carlos comenzó a sentir que se había perdido. Justo cuando pensaba en dar la vuelta, una luz intermitente apareció a lo lejos, parpadeando en la oscuridad. Un camión. Estaba allí, al final de la carretera, parcialmente cubierto por la niebla. Carlos sintió un alivio momentáneo al pensar que había encontrado al conductor perdido. Aceleró hacia la luz, pero cuanto más se acercaba, más extraño se volvía todo. Las luces del camión no parpadeaban de la forma en que deberían. Eran demasiado erráticas, como si estuvieran siendo manipuladas por una fuerza invisible. El camión parecía estar detenido en el borde del bosque, pero algo no encajaba. No había sonido alguno, solo la luz extraña y las sombras que se movían por los árboles cercanos. Un escalofrío recorrió la espalda de Carlos.
Finalmente, llegó al lugar donde el camión estaba estacionado. Pero para su sorpresa, no encontró a nadie en la cabina. Nadie dentro. La puerta estaba abierta y el asiento vacío. Carlos se bajó de su camión, mirando alrededor, sintiendo cómo la atmósfera se volvía más densa y fría. No había señales de que alguien hubiera estado allí recientemente. Con el corazón acelerado, comenzó a caminar alrededor del camión. Todo parecía normal, pero la sensación de estar siendo observado era inconfundible. Entonces, al acercarse a la parte trasera, algo atrapó su atención. En el barro, cerca de las ruedas, había huellas frescas. No de neumáticos, sino de pasos humanos. Huellas que lo llevaban directamente hacia el oscuro y profundo bosque. Sin pensarlo, decidió seguir las huellas. Mientras caminaba, la tormenta comenzaba a amainar, pero el aire se sentía más pesado, más tenso. Algo lo seguía, de eso estaba seguro. Cada paso que daba lo llevaba más adentro del bosque, y la oscuridad lo envolvía aún más. La luz de su linterna parpadeaba, y la sensación de que no estaba solo lo invadió por completo. Las huellas de pasos parecían guiarlo hacia un claro en el bosque. Al llegar allí, algo completamente inesperado lo hizo detenerse. En el centro del claro había una figura, un hombre vestido con un traje de camionero, pero su rostro era una masa informe, como si su piel hubiera sido arrancada. La figura no hacía sonido, pero sus ojos lo observaban fijamente. Carlos retrocedió, sintiendo el terror apoderarse de él. Intentó correr de vuelta hacia su camión, pero las sombras en el bosque se movían como si tuvieran vida propia. Las voces en la radio comenzaron a llenar el aire, llamándolo por su nombre. Carlos, ven, susurraban. Pero las voces no provenían de la radio. Venían del aire, de la oscuridad que lo rodeaba. Con un último esfuerzo, Carlos logró llegar a su camión. No se detuvo a mirar atrás, solo arrancó el motor y salió disparado hacia la carretera. La tormenta volvió a golpear con furia, pero ya no era lo mismo. Las luces del camión, la radio, todo parecía estar distorsionado, como si hubiera cruzado alguna línea invisible entre la realidad y algo mucho más oscuro. En el retrovisor, vio por un breve instante las luces intermitentes del camión perdido, antes de que desaparecieran por completo en la niebla. Carlos nunca volvió a ser el mismo. La llamada de auxilio en la radio, las huellas en el bosque, la figura sin rostro, todo seguía persiguiéndolo, y no importaba cuántos kilómetros recorría, la señal de aquella tormenta nunca lo dejó en paz. El peso de los muertos. Era una madrugada oscura cuando Javier, un camionero veterano, recibió una llamada inusual. Le asignaron una carga urgente, algo fuera de lo común. El papeleo indicaba que el peso era algo elevado, pero no preocupante. Sin embargo, al revisar el remolque, notó algo extraño, el camión parecía inclinarse de manera inusual. Debe ser la lluvia, pensó, pero una sensación extraña comenzó a apoderarse de él. El peso parecía irreal, mucho más denso de lo que indicaba el documento. Al comenzar su recorrido por la carretera solitaria, Javier notó un sonido tenue, casi imperceptible, que venía de la parte trasera del camión. Era un roce leve, como si algo estuviera moviéndose lentamente dentro del remolque. Intentó ignorarlo, atribuyéndolo a las inclemencias del clima y el asfalto mojado, pero el sonido persistió, cada vez más claro. Era un crujido suave, seguido por un susurro que no podía identificar. Parpadeó y aumentó la velocidad, sintiendo la incomodidad crecer dentro de él. Cada kilómetro parecía alargar la incomodidad que sentía. La carretera estaba desierta, y la tormenta que había comenzado a formarse no ayudaba a calmar sus nervios. El sonido de la carga se intensificaba. Un golpe sordo resonaba cada pocos segundos, como si algo pesado cayera sobre el suelo del remolque. Javier apretó los dientes, acelerando el paso, intentando convencerse de que todo estaba bien, que era solo su mente jugándole una mala pasada.
Pero algo en su instinto le decía que no debía seguir ignorando lo que sucedía. A medida que la carretera se volvía más estrecha y oscura, Javier no pudo evitar sentir que algo lo observaba. Miró por el retrovisor, pero solo vio la negrura de la tormenta. Decidió hacer una pausa, parar en una zona desierta a un costado de la carretera, en un pequeño paradero. Con manos temblorosas, apagó el motor y descendió del camión, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. El aire estaba frío, y el sonido del viento se mezclaba con el crujido de la tormenta a lo lejos. Se acercó al remolque, y el sonido se hizo más pronunciado. Algo se movía en su interior. Respiró profundamente y, con un toque nervioso, comenzó a abrir las puertas traseras del remolque. Lo que encontró dentro lo dejó paralizado. En la penumbra, la carga no era lo que esperaba. En lugar de cajas o mercancías, el remolque estaba lleno de figuras, de cuerpos humanos apilados unos sobre otros. Los ojos de Javier se abrieron de par en par, su mente incapaz de procesar lo que veía. Al principio pensó que se trataba de cadáveres, pero al acercarse, una extraña sensación lo invadió. Algunos de los cuerpos, aunque pálidos y desfigurados, respiraban débilmente. Javier dio un paso atrás, su estómago revolviéndose de horror. Los cadáveres parecían no estar completamente muertos, pero tampoco vivos. Sus ojos vacíos y sus movimientos lentos daban la impresión de que algo los mantenía en un estado intermedio, una pesadilla de no muerte. El crujido continuó, pero ahora era mucho más fuerte, como si algo tratara de salir de entre los cadáveres. Javier intentó cerrar la puerta, pero algo lo detuvo. Un cuerpo se movió, más rápido de lo que podía haber imaginado, y una mano fría y muerta lo tomó por el brazo. Su grito se ahogó en el aire, y en ese momento supo que no podía escapar. Algo horrible se despertaba dentro del remolque, y él era el objetivo. Trató de zafarse, pero las manos frías lo arrastraban hacia adentro. El aire se volvió más pesado, denso, como si una fuerza oscura lo envolviera. Su mente estaba al borde de la desesperación cuando algo lo empujó hacia atrás y se estrelló contra el suelo del paradero. Levantó la vista, viendo una figura de pie frente a él, una sombra que no encajaba con la realidad, una criatura formada por los restos de los cadáveres, pero mucho más horrible. La figura de la sombra se acercó lentamente, sus ojos vacíos fijos en los de Javier. Cada paso que daba, el suelo crujía bajo su peso, y las voces de los muertos llenaban el aire, susurros que solo él podía oír. «No nos dejes aquí», decían, pero no eran palabras, sino algo mucho más profundo, una vibración en el aire que calaba hasta los huesos. En un impulso de supervivencia, Javier se levantó y corrió hacia su camión, sin mirar atrás. El sonido de los muertos siguiéndolo, arrastrándose sobre el suelo, lo empujaba a correr más rápido. Su respiración se agitaba mientras subía al asiento, arrancaba el motor y aceleraba a toda velocidad, el remolque aún cargado con la maldita carga. Pero cuando miró por el retrovisor, vio que los cadáveres ya no estaban en el remolque. Ahora, estaban en la carretera, caminando a su lado, como sombras grotescas, extendiéndose a lo largo del asfalto. La radio del camión comenzó a emitir un ruido extraño, como si los muertos mismos estuvieran hablando a través de ella. «Nos perteneces», susurraba la voz, y Javier sintió una presión terrible en su pecho, como si el peso de las almas perdidas estuviera aplastando su cuerpo. Su mente colapsaba, las imágenes del remolque llenas de cuerpos y los susurros de los muertos le perseguían. La carretera parecía interminable, y el camión ahora estaba tan pesado que apenas podía avanzar. Cada kilómetro recorrido era más difícil, y los muertos se acercaban más. Los ojos vacíos lo seguían desde las sombras, y la sensación de que su destino estaba sellado lo ahogaba. No importaba cuánto acelerara, algo le decía que nunca saldría de esa carretera, que su vida había sido tomada por aquellos a quienes había transportado. Javier no volvió a ser visto. Su camión apareció días después, detenido a un costado de la carretera, con las puertas traseras abiertas. Dentro, la carga había desaparecido. Los cadáveres,
los susurros y las sombras se habían desvanecido. Solo quedó el eco de los muertos, esperando a que alguien más tomara el lugar de Javier. El último descanso. Después de un largo trayecto por carreteras solitarias y oscuras, Daniel, un camionero exhausto, finalmente decidió que necesitaba descansar. La fatiga se había apoderado de él y el parpadeo de los ojos se volvía cada vez más difícil de controlar. Avistó una estación de descanso a lo lejos, un lugar solitario, pero familiar para los que viajaban largos trayectos. Al estacionar su camión, notó que la estación estaba desierta, sin otros conductores a la vista. A pesar de lo extraño, no le prestó mucha atención. Solo quería dormir. Se acomodó en su asiento, dejando que su cabeza se reclinara contra el respaldo del camión. El sonido del viento que chocaba contra el metal del vehículo y el ligero zumbido de la radio apagada fueron los únicos ruidos que lo acompañaron mientras sus ojos comenzaban a cerrarse. Pronto, el cansancio lo alcanzó y cayó en un sueño profundo, ajeno al mundo exterior. Sin embargo, su descanso no duró mucho. En medio de la quietud de la noche, algo lo despertó. Un golpe sordo, como si algo pesado hubiera tocado su puerta. Daniel se incorporó de golpe, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Miró a través del parabrisas, pero solo vio la oscuridad. Desconcertado, encendió las luces del camión, pero al hacerlo, todo parecía estar en orden. La estación de descanso estaba tan vacía como antes. No había nadie a la vista. Pensó que tal vez había sido un sueño o el crujido de algún árbol sacudido por el viento. Se recostó de nuevo, intentando relajarse. Poco después, otro golpe resonó, esta vez más fuerte. No podía ser la tormenta, ya que el aire estaba tranquilo. Daniel se levantó de nuevo y miró por las ventanas del camión. Nada. La estación de descanso seguía desierta. Sin embargo, un escalofrío recorrió su espalda cuando escuchó una risa lejana, una risa que sonaba casi como un eco. Miró hacia los árboles cercanos, pero no vio nada. La risa se apagó y el silencio volvió a llenar el aire. Confuso y un poco inquieto, encendió el motor, intentando distraerse del creciente malestar que lo invadía. El reloj marcaba la madrugada y el sueño lo estaba venciendo nuevamente. Daniel, con la mente nublada por el cansancio, trató de convencerse de que todo lo que había escuchado había sido producto de su fatiga. Sin embargo, cuando volvió a cerrarse los ojos, los golpes continuaron. Ya no venían de la puerta, sino de las paredes del camión, un sonido arrastrante, como si algo estuviera intentando meterse dentro. Luego, las risas empezaron de nuevo, esta vez más cercanas, como si vinieran de los árboles que rodeaban la estación de descanso. Daniel, a punto de ceder al pánico, decidió que ya era suficiente. Abrió la puerta del camión y salió, decidido a confrontar lo que sea que estuviera causando esos extraños ruidos. Las luces del área de descanso iluminaban tenuemente el lugar, pero no había señales de vida. Miró hacia los árboles, esperando ver alguna figura o movimiento, pero lo único que vio fueron sombras alargadas que se movían con el viento. La risa continuó, pero esta vez, parecía más como un susurro macabro, flotando en el aire, sin que nadie pudiera originarla. Su mente trataba de encontrar una explicación lógica, pero algo le decía que no podía quedarse allí más tiempo. Entró al camión, lo arrancó de inmediato y comenzó a avanzar hacia la salida del área de descanso. Sin embargo, algo lo detuvo. Miró hacia los vehículos estacionados cerca y notó que todos, sin excepción, parecían estar cubiertos por una capa de polvo grueso. Lo más desconcertante era que los vehículos, aunque oxidados y abandonados, tenían las ventanas rotas y las puertas abiertas, como si los conductores se hubieran ido de repente, sin siquiera cerrar sus vehículos. El motor del camión rugió, y la niebla comenzó a rodear la estación de descanso, envolviendo todo en un manto blanco y espeso. Daniel aceleró, pero la carretera que había recorrido anteriormente parecía desvanecerse a medida que avanzaba. Cada giro que tomaba lo llevaba a lo mismo,
La estación de descanso, ahora desierta y más fantasmagórica que nunca, seguía apareciendo frente a él. Cada vez que intentaba huir, sentía que la estación lo atrapaba de nuevo, como si estuviera atrapado en un ciclo interminable. El viento soplaba con fuerza, y las risas, ahora claramente provenientes de los árboles, lo rodeaban, llenando el aire con un eco macabro. Daniel miró hacia la carretera y vio que los letreros y marcas de ruta que había visto anteriormente habían desaparecido, como si nunca hubieran existido. Desesperado, se detuvo por completo y miró alrededor. No había señales de civilización, y la estación de descanso ya no aparecía en su mapa, ni en la pantalla del GPS. Estaba perdido, atrapado en un lugar que no existía. Con el corazón en un puño, Daniel miró por última vez a su alrededor. Los árboles, ahora moviéndose erráticamente por el viento, parecían moverse más rápido de lo que podían. De repente, una figura apareció frente a él, parada en medio de la carretera. La silueta era difusa, como una sombra. La risa aumentó, pero esta vez estaba tan cerca que sentía que la estaba escuchando en su oído. La figura caminó hacia el camión y, aunque no podía ver su rostro, Daniel sintió una sensación de vacío, de muerte inminente. Entonces, el camión comenzó a temblar violentamente y las luces parpadearon. La figura se acercó más, y con ella, la risa se convirtió en una carcajada horrenda, como si cientos de voces, todas las que alguna vez habían muerto en ese lugar, se estuvieran burlando de él. Antes de que pudiera reaccionar, una fuerza invisible lo arrastró fuera de su camión. El suelo bajo sus pies se desvaneció y el vacío lo engulló. Cuando la luz del amanecer comenzó a filtrarse a través de la niebla, la estación de descanso ya no estaba. Daniel nunca fue encontrado, y su camión apareció años después, en el mismo lugar desolado, con el motor apagado y la puerta abierta. Los árboles seguían susurrando, pero nadie se atrevió a acercarse. La estación de descanso había desaparecido, llevándose consigo al último viajero que se atrevió a descansar en su suelo maldito. El camino prohibido. Era una noche fría y lluviosa cuando Rafael, un camionero experimentado, entró en una taberna solitaria a lo largo de una carretera secundaria. Había pasado un largo día al volante, y lo único que deseaba era un buen descanso y un par de tragos. El local estaba lleno de otros camioneros, hombres de rostro curtido por el sol y la carretera, que compartían historias sobre rutas, cargamentos y experiencias extrañas. La atmósfera estaba cargada de humo y risas cansadas, pero algo en el aire le dijo a Rafael que esa noche no sería como las demás. Mientras se acomodaba en una mesa al fondo, un hombre de aspecto sombrío, de barba gris y ojos penetrantes, se le acercó. Con una voz rasposa, le preguntó si había oído hablar del camino prohibido. Rafael, curioso, negó con la cabeza. El hombre hizo una pausa antes de continuar, su mirada fija en la ventana como si las palabras que estaba a punto de decir no debieran ser escuchadas por todos. Es un atajo, dijo en voz baja, un camino que corta horas de viaje, pero nadie que haya tomado ese camino ha vuelto entero. Algo no está bien en esa ruta. Rafael rió ante la advertencia. No era un novato en la carretera, y las historias de camioneros supersticiosos no eran nada nuevo. Se levantó y pidió una bebida, ignorando el nerviosismo que parecía estar tomando control de los demás en la taberna. Sin embargo, cuando los otros conductores comenzaron a intercambiar miradas nerviosas y a murmurar entre ellos, la curiosidad de Rafael creció. ¿Por qué tanto miedo por una simple carretera? Decidió que lo mejor sería investigar por sí mismo. El hombre de la barba gris lo miró con desdén. No lo hagas, murmuró, te lo estoy advirtiendo. Ese camino no es lo que parece. Rafael levantó las manos en señal de que no le daría más importancia a la advertencia, y se marchó. Sabía que los camioneros a veces exageraban, pero el hecho de que todos le aconsejaran no tomar esa ruta solo aumentaba su deseo de conocerla. ¿Qué podía ser tan malo en un simple atajo?
Esa misma noche, con el camión cargado y listo para continuar, Rafael decidió desviar su ruta hacia el camino prohibido. El mapa que había en su camión mostraba una pequeña carretera secundaria que conectaba dos pueblos a través de las colinas. Según las indicaciones, el atajo le ahorraría al menos 3 horas de viaje. Sin pensarlo 2 veces, giró el volante y comenzó a recorrer el camino. Al principio, el ambiente no parecía tan siniestro. El asfalto estaba en buen estado y la carretera se torcía suavemente a través del bosque. Sin embargo, algo comenzó a cambiar a medida que avanzaba. Las sombras entre los árboles parecían alargarse de manera extraña y una neblina espesa empezó a formarse sobre el asfalto, oscureciendo el paisaje. Rafael aceleró un poco, pero el ambiente seguía tornándose cada vez más inquietante. Los árboles a ambos lados parecían moverse a su alrededor y un susurro extraño llenaba el aire, como si el viento hablase en un idioma desconocido. De repente, el primer signo de algo extraño apareció. Unas marcas de neumáticos muy profundas cortaban el asfalto, como si un camión hubiera frenado bruscamente. Rafael frunció el ceño y miró a su alrededor, pero no había señales de otros vehículos. Decidió continuar, pero mientras avanzaba, las marcas de frenada se volvían más frecuentes, algunas tan frescas que aún podían verse las huellas en el asfalto. Debe haber habido un accidente aquí, pensó, sin darle mucha importancia. Sin embargo, el siguiente giro lo sorprendió. En lugar de ver la continuación del camino, vio una serie de cruces improvisadas al borde de la carretera. Cada una estaba hecha de ramas rotas y trozos de madera, con nombres tallados en ellas. Algunos de los nombres parecían recientes, otros eran ilegibles por el paso del tiempo, pero todos tenían algo en común: la fecha de muerte era siempre reciente. Un escalofrío recorrió la espalda de Rafael, pero decidió no detenerse. Siguió conduciendo, convencido de que todo tenía una explicación lógica. A medida que avanzaba, las señales de tráfico se volvían cada vez más extrañas. En una curva, vio una señal que indicaba sigue recto, pero al avanzar unos metros, la misma señal apareció más adelante, pero con la indicación de gire a la izquierda. Confuso, se detuvo y miró alrededor, pero no podía entender qué estaba sucediendo. Cuando encendió las luces de su camión para observar mejor, las señales continuaron cambiando, como si algo estuviera manipulando el camino para confundirlo. El ambiente se volvía cada vez más denso. La niebla lo rodeaba por completo, y el ruido del motor del camión parecía apagarse, como si algo absorbiera el sonido. Rafael miró por el retrovisor y vio que la carretera detrás de él había desaparecido en la niebla. Al girar el volante, notó que los árboles a su alrededor se movían de manera inusual, como si estuvieran acercándose al vehículo, bloqueando la salida. Algo en su interior le decía que debía girar, pero no podía ver con claridad a dónde lo llevaría. Finalmente, un sonido estremecedor lo hizo detenerse por completo, un grito lejano, casi humano, pero distorsionado y lleno de desesperación. Rafael se sobresaltó y apagó el motor del camión, quedándose en completo silencio. Miró a su alrededor, pero no había nada visible. Sin embargo, el aire parecía vibrar con una energía oscura y el grito volvió a resonar, esta vez mucho más cerca. Rafael sintió el sudor frío recorrer su frente, pero decidió que lo mejor era continuar. A medida que se adentraba aún más en el bosque, comenzó a ver figuras extrañas en el borde de la carretera. Sombras que se deslizaban rápidamente entre los árboles, solo visibles por el rabillo del ojo. Rafael se forzó a mirar hacia adelante, pero sentía que algo lo observaba, que estaba siendo seguido. La carretera se estrechaba, las curvas se volvían más pronunciadas, y el asfalto, que antes estaba bien mantenido, ahora presentaba grietas y baches. Cuando creyó ver una salida, algo le dio un escalofrío aún más intenso. Una figura apareció en el horizonte, caminando lentamente hacia él. No era un ser humano, sino una sombra alta y delgada, sin rostro, pero con una silueta claramente definida. Rafael intentó acelerar, pero su camión no respondía.
El motor rugía, pero avanzaba a una velocidad casi imperceptible, como si algo lo estuviera frenando. La figura se acercaba más y más, y el aire se volvía más denso. De repente, las luces del camión comenzaron a parpadear, y la figura desapareció en un destello. Rafael miró desesperado a su alrededor, pero no podía ver nada. El camino seguía extendiéndose hacia lo que parecía un abismo, sin fin, sin salida. El GPS del camión dejó de funcionar, y el mapa mostraba una carretera que nunca había existido. Rafael había entrado en un laberinto del que no podía salir. En ese momento, comprendió que el camino prohibido no era solo una ruta, sino un lugar donde las almas perdidas quedaban atrapadas. El ambiente se volvía aún más opresivo, y la figura sin rostro apareció de nuevo, esta vez en el parabrisas, observándolo con una presencia que lo congelaba. Con el motor casi apagado, Rafael intentó abrir la puerta para huir, pero no podía mover su cuerpo. Estaba atrapado. La carretera continuaba, pero la niebla lo envolvía, y en el horizonte solo se veía oscuridad infinita. Él había tomado el camino equivocado, y ahora formaba parte de la leyenda de esa ruta maldita. El camionero de la oscuridad. La noche se cernía sobre la carretera desierta mientras Julián, un camionero experimentado, avanzaba a través de la vasta extensión de la autopista. La luz de la luna iluminaba apenas el camino, y el rugido del motor de su camión resonaba en el aire quieto. Había estado conduciendo durante horas, con solo el suave zumbido de la radio como compañía, y aunque la fatiga comenzaba a hacer mella en él, no quería detenerse. Sabía que aún quedaba mucho por recorrer antes de llegar a su destino. De repente, algo lo hizo mirar por el retrovisor. Unas luces brillantes, como las de otro camión, aparecieron detrás de él, avanzando a gran velocidad. Inicialmente, no le dio importancia. A menudo, otros vehículos se unían a la autopista en la misma dirección. Sin embargo, cuando las luces comenzaron a acercarse peligrosamente rápido, se tensó en el asiento. Intentó pisar el acelerador, pero el camión seguía demasiado cerca, como si estuviera empujándolo, obligándolo a mantener una velocidad constante. Julián, molesto, intentó maniobrar para permitir que el otro camión lo adelantara. Giró hacia el arcén y luego hacia el otro carril, esperando que el conductor tuviera la intención de pasarlo. Pero no lo hizo. El camión detrás de él permaneció justo a su lado, sin importar lo que intentara. La sensación de incomodidad se apoderó de él, como si algo no estuviera bien. Intentó acelerar aún más, pero las luces seguían a la par, siempre a su lado, sin importar la velocidad que alcanzara. El sudor comenzó a recorrer su frente, y una sensación extraña de pavor se apoderó de su estómago. ¿Quién podía estar tan obsesionado con seguirlo? Julián aceleró una vez más, pero las luces detrás de él no se movían. Sentía que algo lo acechaba, que estaba siendo perseguido por algo más allá de un simple camión. Finalmente, incapaz de soportarlo más, decidió que era hora de parar y enfrentarse a lo que fuera que estuviera siguiéndolo. Detuvo el camión al borde de la carretera, con el motor apagado y las luces apagadas. La oscuridad lo rodeaba, y el silencio era absoluto, solo roto por el sonido de su respiración acelerada. Miró hacia atrás, esperando ver el camión que lo había estado siguiendo, pero cuando encendió las luces traseras, no había nada. El camino estaba vacío. No había huellas, no había señales de ningún otro vehículo. Era como si el camión nunca hubiera existido. Confuso y con un mal presentimiento, Julián subió al camión nuevamente, decidido a continuar su viaje. No podía comprender qué había sucedido, pero sentía que algo extraño estaba ocurriendo. Puso el motor en marcha y comenzó a avanzar, pero no pasó mucho tiempo antes de que las luces volvieran a aparecer en el retrovisor. Las mismas luces brillantes, siempre allí, a la misma distancia. Al principio, trató de ignorarlas, pero la presencia del vehículo detrás de él lo inquietaba cada vez más. Intentó aumentar la velocidad, pero el camión seguía con él, cada vez más cerca.
El ciclo continuó durante kilómetros, sin importar lo que hiciera, sin importar cuántas veces se detuviera. Las luces siempre estaban ahí, siguiéndolo. El miedo comenzó a calar más hondo. ¿Qué quería ese camión? ¿Por qué no lo dejaba en paz? Cada vez que Julián se detenía o intentaba deshacerse de él, el camión desaparecía solo para reaparecer más tarde, más cerca que nunca. En algún punto de su angustia, comenzó a notar algo peculiar. A medida que avanzaba por la carretera, los sucesos extraños comenzaban a aumentar. Primero, vio una figura extraña cruzando la autopista frente a él, un ser sombrío que desapareció antes de que pudiera identificarlo. Luego, el clima comenzó a volverse cada vez más inhóspito, como si el camino mismo estuviera resistiéndose a su paso. Lluvias intensas comenzaron a caer de manera repentina y los relámpagos iluminaban el horizonte con destellos inquietantes. Cuando finalmente decidió detenerse en una estación de servicio abandonada para descansar, sintió una presión en su pecho, como si algo lo estuviera observando. Encendió la radio, buscando algo de compañía, pero lo único que escuchó fue un ruido estático y un susurro indistinguible. El silencio de la estación de servicio era opresivo, y Julián sintió que el aire mismo se volvía más pesado. Algo estaba mal, pero no sabía qué. De repente, las luces del camión volvieron a brillar en la distancia. Las mismas luces, siempre detrás de él, siempre siguiéndolo. Esta vez, sin embargo, notó algo más en las luces, había algo extraño en la forma del vehículo que las acompañaba. No era un camión común. Las luces eran demasiado brillantes y la sombra proyectada por el vehículo parecía distorsionada, como si la realidad misma se estuviera alterando. La figura del camión parecía más una entidad oscura que un simple vehículo. Aterrorizado, Julián subió rápidamente al camión y arrancó el motor. Aceleró a toda velocidad, pero, como siempre, el camión continuaba siguiéndolo. Cuanto más rápido iba, más cerca estaba el vehículo detrás de él. La carretera parecía alargarse interminablemente, y cada vez que miraba por el retrovisor, las luces seguían ahí, brillando intensamente en la oscuridad. Algo le decía que debía huir, pero también sentía que ya era demasiado tarde. El siguiente giro fue el peor. De repente, el camino cambió. La carretera, que antes parecía ser recta y despejada, se torció de manera inexplicable y el paisaje se distorsionó. La luz de la luna desapareció, reemplazada por una oscuridad densa, como si el camión estuviera entrando en una dimensión completamente distinta. Las luces del camión seguían brillando detrás de él, pero ahora había algo más. Veía figuras desfiguradas, sombras al borde de la carretera, que lo observaban con ojos vacíos. Julián sintió que la presión en su pecho aumentaba. Cada vez que miraba hacia el retrovisor, veía el camión más cerca, pero al mismo tiempo, notaba que su propia imagen comenzaba a desvanecerse, como si ya no estuviera en el mundo real. Al mirar hacia adelante, la carretera se estaba disolviendo, y lo único que quedaba era un abismo infinito. Las luces del camión brillaban más que nunca, pero ahora parecían llamarlo, como si fueran un faro que lo guiaba hacia su destino inevitable. Con el corazón latiendo en su garganta, Julián trató de frenar, pero el camión continuó persiguiéndolo, acercándose cada vez más, hasta que finalmente, todo se detuvo. La carretera se desvaneció por completo, y el camión desapareció con él, tragado por la oscuridad. El sonido del motor se desvaneció, y en su lugar, solo quedó el eco de la nada. Cuando la policía encontró el camión, ya no había señales de Julián. El vehículo estaba estacionado en un borde de la carretera, con las luces apagadas, pero las huellas de neumáticos seguían marcadas en el asfalto, desvaneciéndose en la oscuridad. Nadie pudo explicar qué sucedió esa noche, pero algunos dicen que el camión de la oscuridad sigue viajando, esperando a que el próximo viajero lo siga. La gasolinera maldita. Era una noche oscura y silenciosa cuando Javier, un camionero que había estado conduciendo durante horas, vio a lo lejos las luces de una gasolinera solitaria.
La carretera estaba vacía, y él había estado buscando un lugar para repostar desde hacía kilómetros. El reloj marcaba la madrugada, y la fatiga se hacía cada vez más pesada en sus ojos. No había muchas opciones, pero esa gasolinera parecía ser su salvación, así que redujo la velocidad y giró hacia ella. Al acercarse, notó que la estación estaba inusualmente bien iluminada, especialmente considerando que la mayoría de las gasolineras en esa zona solían estar cerradas por la noche. A medida que aparcaba el camión junto a una de las bombas, observó a los empleados, dos figuras de aspecto extraño, que lo miraban fijamente desde la entrada. No parecían sorprendidos por su llegada, como si ya supieran que él vendría. Había algo inquietante en su presencia, pero Javier no le dio demasiada importancia. Entró en la tienda para pagar el combustible, y los empleados lo recibieron con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Uno de ellos, un hombre alto con un rostro inexpresivo, le ofreció una bebida. Javier, algo desconcertado, aceptó sin pensarlo demasiado. «Hace tiempo que no tenemos visitas por aquí», dijo el hombre, con una voz suave pero extrañamente grave. El otro empleado, una mujer de cabello oscuro, se acercó y le echó un vistazo al camión de Javier, como si ya supiera todo sobre él. «Cuidado en el camino», le advirtió en un tono que parecía más una amenaza que una sugerencia. El ambiente se sentía raro, tenso. Javier intentó ignorar la sensación de incomodidad que crecía dentro de él y pagó rápidamente antes de salir del establecimiento. Sin embargo, antes de regresar a su camión, no pudo evitar mirar hacia el interior de la tienda. Los empleados lo observaban desde la ventana, sin dejar de sonreír, como si esperaran algo. Decidió no hacerles más caso y volvió a su camión, intentando dejar atrás la extraña sensación. Arrancó el motor y salió de la gasolinera, pero apenas había recorrido unos kilómetros cuando notó algo extraño. El camión, que siempre había respondido a la perfección, comenzó a comportarse de forma errática. El volante parecía más pesado de lo normal, y el sonido del motor estaba apagado, como si el vehículo estuviera luchando por seguir adelante. Confuso, Javier trató de acelerar, pero el camión no respondía como solía hacerlo. En ese momento, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo no estaba bien. Miró por el retrovisor, y lo que vio lo dejó perplejo. Un objeto pequeño, negro y con una forma extraña, apareció en la cabina. Al principio pensó que era algo que se había caído de su bolso o de alguna parte del camión, pero al mirarlo con más atención, vio que no era algo que pudiera reconocer. Se acercó para inspeccionarlo mejor, pero cuando tocó el objeto, este desapareció en el aire, como si nunca hubiera estado allí. Aterrorizado, intentó hacer que el camión volviera a funcionar correctamente, pero los problemas se multiplicaron. Los controles no respondían, y más objetos extraños comenzaron a aparecer: un reloj de bolsillo antiguo, una carta vieja con un mensaje ilegible, un extraño perfume que parecía llenar la cabina. Cada vez que los tocaba, desaparecían, dejando una sensación de vacío que lo estremecía aún más. Javier no sabía qué hacer. La carretera ante él parecía interminable, y la niebla se levantaba con rapidez, envolviendo todo a su alrededor. Decidió que lo mejor sería regresar a la gasolinera, ya que no podía seguir así. Tal vez allí encontraría respuestas, o al menos alguien que pudiera explicarle lo que estaba sucediendo. Al volverse, notó que el camino se había desviado de alguna forma. No estaba seguro de cómo, pero el paisaje había cambiado, y el recorrido que había tomado antes parecía ahora desconocido. Cuando finalmente llegó al lugar donde recordaba haber visto la gasolinera, algo no encajaba. La carretera, antes bien asfaltada, ahora estaba en ruinas, llena de baches y grietas. La gasolinera que había visto horas antes ya no estaba allí. En su lugar, solo había un terreno vacío, cubierto de maleza y escombros. No había rastro de las luces brillantes ni de los empleados. En su lugar, había un cartel oxidado que indicaba propiedad privada, y las sombras parecían moverse en la oscuridad. Desesperado, Javier se detuvo y bajó del camión.
Miró a su alrededor, pero no había nada que indicara que esa gasolinera había existido alguna vez. En su lugar, solo había un paisaje desolado y abandonado. Fue entonces cuando recordó algo que uno de los empleados había dicho: cuidado en el camino. La frase resonó en su mente con una claridad espantosa. En un intento de comprender lo que estaba sucediendo, Javier comenzó a investigar el área, buscando alguna pista sobre lo que había pasado. Encontró un viejo periódico parcialmente enterrado entre los escombros, con una historia de hace décadas sobre un accidente fatal en esa misma gasolinera. Un camión se había estrellado allí, y todos los ocupantes habían muerto en el lugar. El reportaje mencionaba que la gasolinera había cerrado poco después del accidente y nadie había vuelto a verla en funcionamiento desde entonces. El horror se apoderó de él cuando comprendió que la gasolinera nunca había existido en el presente. Lo que había visto esa noche no era un lugar real, sino una manifestación de algo más oscuro, algo que no debía estar allí. Los empleados, las luces, los objetos en su camión, todo había sido parte de una trampa que lo había llevado a ese lugar maldito, donde el tiempo y la realidad parecían no existir. El miedo lo invadió cuando comenzó a escuchar un susurro en el aire. Volteó hacia el camión y vio, en el retrovisor, una sombra oscura que se acercaba rápidamente hacia él. La misma figura que había estado observando desde la gasolinera, ahora se materializaba ante sus ojos, acercándose en silencio. Era como si todo lo que había experimentado fuera un sueño aterrador que nunca terminaría. Javier intentó subir rápidamente al camión y arrancar, pero el vehículo no respondió. Los objetos extraños comenzaron a aparecer de nuevo en la cabina, y la atmósfera se volvió más densa, más opresiva. No importaba lo que intentara, no podía escapar. La gasolinera maldita había reclamado su alma, y ahora era parte de su historia trágica, atrapado para siempre en un ciclo sin fin de horror. Y así concluimos otro viaje por estas aterradoras rutas. Si te ha gustado el relato, no olvides darle me gusta y dejar tu comentario con tus pensamientos o experiencias. Si te atreves a escuchar más historias escalofriantes como esta, síguenos para no perderte ninguno de nuestros próximos relatos. Nos vemos en el próximo video, y recuerda, en la carretera, nunca sabes qué o quién te puede estar observando. Hasta la próxima. Y la próxima vez que tomes la carretera, asegúrate de que no haya nadie siguiéndote en la oscuridad.